Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hace unos instantes estábamos aquí guardando la misma distancia social con nuestra compañera María Alejandra Villamizar, entrevistando al ministro de la Defensa por una de las noticias del día. María Alejandra, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Qué bueno verla acá de nuevo. Claro, por supuesto, aquí he estado siempre. Perfilada como siempre, ¿no? Sí, sí, mire, el perfil de la derecha y el de la izquierda. El de la izquierda, ay Dios mío. Bueno, no, estamos tratando de sacarle un poquito de risa a este tema, María Alejandra y televidentes de Sala de Prensa, y es el escándalo que ha revelado la revista Semana, que cuenta, entre otras cosas, que más de un centenar de personas, entre periodistas, activistas de derechos humanos, miembros de ONGs, hasta un alto asesor del gobierno, un hombre muy cercano al presidente, eran objeto de seguimientos, incluso de perfilamientos, como llaman en el lenguaje, en el argot técnico de inteligencia militar, los seguimientos que hacen en carpetas como el que hacían y lo reveló la revista Semana de nuestra compañera María Alejandra Villamizar. Hoy más reposado, María Alejandra, y ya voy a saludar a nuestro otro invitado que ha hecho todo un análisis de este tema. Hoy más reposado, escuchando al ministro, como lo acabamos de oír en esa entrevista, ¿qué conclusiones puede uno sacar? Pues conclusiones que todavía nos falta mucha información, que no va a haber respuestas hasta no sabemos cuándo. El compromiso que ha asumido el presidente y el ministro con esa vehemencia que lo veíamos ahora en la entrevista es de llegar, lo han dicho ellos, hasta el fondo, y lo repiten, hasta el fondo. Lo que pasa es que hemos perdido como país un poco la credibilidad en esa promesa, la esperanza quizá más bien en que las investigaciones lleguen a ese fondo. Queremos nombres y apellidos, todos los ciudadanos, no solamente las personas vinculadas a esta investigación, sino que esto ya es un tema nacional y de interés público para legitimidad de la fuerza pública. Juan Roberto, ya sabemos que son muchos años en los que la fuerza pública tiene problemas de legitimidad, problemas con derechos humanos, y al arreglarlos, digamos, al retirar de las fuerzas a las personas que están involucradas en esos hechos ilegales, vuelve a quedar la fuerza pública a ojos de los ciudadanos, y los ciudadanos vuelven a confiar en la fuerza pública. Una vez más la gente confía en la fuerza pública. Esta vez creemos que más allá de que quede bonito, digamos, el árbol, porque se han quitado las ramas que están dañadas, queremos llegar a la raíz. Yo sí creo que es el momento y es una oportunidad para el presidente Duque, también para su gobierno, de ser el gobierno que llegó al fondo de esto, sobre todo porque estamos pensando en un momento muy distinto de nuestra historia. Y tal vez siguiendo con el símil que hace usted, María Alejandra, del árbol, el hecho de que se quiera llegar a la raíz de este escándalo, como de muchos otros, no quiere decir que se quiera socavar la solidez de ese árbol que es la fuerza pública, que eso incluye el ejército, la policía, la armada, la fuerza aérea. Es decir, todos estamos de acuerdo en que todos rodeamos a las fuerzas militares, que son un bastión de la democracia, usted lo decía en la entrevista, pero eso es una cosa. Y otra es no aterrarse y no exigir resultados de investigaciones tan claras de un tema que es que lo más doloroso, le decíamos al ministro, María Alejandra, es que es, no sé, usted me corrige, es como el cuarto o quinto escándalo de chuzadas en los últimos 2 años, de seguimientos. ¿Sabe qué me estaba acordando yo aquí? Del famoso Twitter que crearon hace algunos meses de periodistas. Donde estaban los de la oposición, que decían periodistas de la oposición. Y había varios de los periodistas perfilados en ese Twitter. Es preocupante la salud, entonces, que pueda tener la inteligencia militar, para no generalizar entonces del ejército. Vamos a hablar de la inteligencia militar. Mire, si la inteligencia militar no recibe estas órdenes de seguimiento de parte de civiles o digamos de sus superiores, si no la recibe de criminales o si no la recibe de quién sabe quién. De quién sabe quién, es aún más grave. Claro. Es decir, las dos cosas son graves. Por un caso significaría un seguimiento de Estado, digamos un caso donde habría una persecución de Estado, si se quiere, pues para no ponerle a esto términos rimbombantes. Sí. Pero si no son ellos, si nadie le ha dado la orden a la fuerza pública desde el mismo Estado, entonces, ¿quién le ha dado la orden? ¿Están infiltradas las fuerzas militares y la inteligencia militar por los criminales? Cuando son los criminales los que están además poniendo en jaque la seguridad nacional, cuando están poniendo en jaque la lucha contra el narcotráfico, cuando son los que están poniendo en jaque la seguridad de los líderes sociales y la seguridad en las regiones. Esas son las preguntas que queremos llegar a fondo, pero no para socavar la legitimidad y la institucionalidad. No nos pueden acusar de eso. Es al contrario, es el periodismo, al hacer esas preguntas, lo que le ganaría legitimidad a este Estado para eso. Preguntas, María Alejandra, que no solamente planteó usted en una carta que le envió al ministro de la
defensa, sino que también respalda y coinciden en buena medida con una carta, ¿cómo es que dicen los abuelos? Muy bien jalada, que escribió en las últimas horas tal vez la más seria organización de defensa de la libertad de prensa en Colombia, que es la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Su director es Pedro Vaca y lo saludamos a esta hora aquí en Sala de Prensa. Pedro, es un gusto tenerte en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Y la primera pregunta es esa. Son muchísimas preguntas. El ministro se comprometió hace instantes aquí en la edición, Pedro, de que les va a contestar la carta, de que va a contestar esa carta. Nos va a contestar esa carta porque la hemos respaldado no menos de 300 personas, todos de los medios de comunicación. Hoy, más reposado, Pedro, con lo mismo que María Alejandra, el análisis después de escuchar las explicaciones del gobierno, de la cúpula militar y de los desarrollos de estas últimas horas sobre este escándalo. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Juan Roberto, María Alejandra. Bueno, yo creo que ha sido un fin de semana y un inicio de semana muy complicado. Yo creo que de alguna manera lo que está en juego acá son las bases del sistema democrático. Después de hablar en varias oportunidades en el día de hoy, es recurrente asumir y entender que la vigilancia a periodistas no es un asunto del pasado, pero sobre todo, diría yo, también es una suerte de generación del poder que se acostumbró a espiarse mutuamente, y eso no es bueno. Yo creo que si bien hay unas reacciones tanto del Ministerio de Defensa, el gobierno, la cúpula militar, que yo creo que tienen un valor, es decir, aquí tampoco se trata de llevar a cero esas declaraciones, pero a mí me sigue faltando en la medida en la que yo creo que el problema no lo resuelve un número. Este problema no lo resuelve el número 11, porque hay 11 oficiales fuera del ejército en este momento. Este problema lo resolverían dos cosas particularmente para mí. La primera es una explicación profunda de qué pasó. Y aquí va dirigida, digamos, como la comunicación que ha sido entregada y la discusión que alrededor de esta se ha hecho y sobre todo el respaldo de un sector. Creo que es el periodismo, no es la FLIP necesariamente, el periodismo diciéndole al gobierno necesitamos garantías para ejercer nuestra labor y a pesar de que no seamos algunos los que estamos ahí perfilados, sí es algo que nos afecta en términos del ambiente y la zozobra que esto genera. Y lo segundo es qué se hace de aquí en adelante para cerrar el capítulo de vigilancia a la prensa, es decir, los organismos de inteligencia tienen que estar para perseguir pillos y el crimen, ¿sí? Y toda persona que en este país no tenga ninguna deuda ni esté cometiendo alguna ilegalidad debe estar tranquila que los servicios de inteligencia no están previstos para andar escarbando en su vida. Pero aquí pasa completamente lo contrario, ¿no? Es decir, pareciera que los recursos humanos y financieros de la inteligencia se dirige a tener como blancos actividades legítimas y que los pillos pueden estar muy tranquilos y frescos porque mientras los recursos se sigan dirigiendo a blancos legítimos, entonces tenemos un problema muy muy fuerte. Entonces, a mí me parece que no es normal que una democracia tenga estos episodios, se nos volvió costumbre. La respuesta que hemos recibido también es un poco la misma que hemos recibido en el pasado. Yo quiero sorprenderme, porque no me sorprendería nada que nada pase, porque así hemos funcionado durante muchos años. Pedro, ustedes desde la Fundación seguro están en comunicación con otras fundaciones a nivel mundial. ¿Qué recibieron como feedback y como mensaje desde la Fundación para la Libertad de Prensa de parte de esas organizaciones? Hemos visto que la noticia tuvo un eco internacional, además por la coincidencia, por supuesto, con el Día de la Libertad de Expresión que fue ayer martes. ¿Qué saben? ¿Qué les han dicho? ¿Cuál ha sido como la reflexión más importante, pues, que les haya impactado a ustedes más? Bueno, en primer lugar hay una solidaridad, la comunidad de libertad de prensa, libertad de expresión a nivel internacional está muy organizada. El Comité para la Protección de Periodistas, que es una organización global muy importante sobre estos temas, acompañó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay que también plantear esto, hay una solicitud en curso para una tutela internacional de la protección de los periodistas colombianos y extranjeros vigilados por el ejército colombiano. Reporteros Sin Fronteras también ha hecho lo propio. Han tomado contacto con nosotros para un poco preguntar qué sigue de aquí en adelante y sin duda pues también hay una receptividad, creo yo, de organismos como Naciones Unidas que lanzó un comunicado que me parece muy potente en el cual yo creo que también
hay una observancia de que aquí lo que está en juego no son los privilegios de unos periodistas, que es otra forma en la que muchas veces se malentiende esto. Es decir, cuando se afecta la labor de la prensa, cuando se cometen agresiones contra la libertad de prensa masivas y de este tipo, lo que está en juego es el derecho a la información de toda una sociedad, ¿sí? Aquí, y María Alejandra, usted me corregirá si no, el impacto que esto tiene en la tranquilidad para seguir reporteando algunos asuntos es algo que ya no lo quita, sino que el hecho de que se asignen sanciones. Ustedes no saben la cantidad de mensajes que yo he recibido de periodistas que consideran estar ahí, que me preguntan si están ahí. Esto genera una atmósfera de autocensura donde recuperar esa confianza va a depender de las acciones del gobierno principalmente. Sí, justamente sobre el riesgo que pueda tener las personas involucradas, pero más allá de eso, la libertad de expresión, se lo quería preguntar. No es fácil tener en Colombia una agenda ajena a los avatares del día a día que tienen que ver con las fuerzas militares. Estamos todo el día permanentemente cubriendo cosas que tienen que ver con la seguridad del país, bien sea porque tenemos un conflicto que ha revivido en algunas regiones, bien sea porque hay asesinatos, etcétera, y se siguen presentando muchas acciones en contra del orden público. ¿Cree que vamos a retroceder en cuestión de libertad de prensa debido a un poco a este episodio y al impacto que pueda tener como esa atmósfera que usted menciona? Yo creo que hoy tenemos más libertad de prensa que hace 30 años, ¿sí? Pero aún estamos lejos del estándar de libertad de prensa que una democracia como la colombiana necesita. En ese sentido, digamos, una de las cosas más graves que ocurre acá con este escándalo es que la Constitución plantea que el ejército y la fuerza pública no es una fuerza deliberante. Entonces nosotros en el diseño constitucional colombiano tenemos una democracia y una deliberación, entonces hay personas que piensan de una manera, personas que piensan de otra, que les parece que una decisión está bien tomada, hay ideologías, eso en su conjunto es debate democrático. Lo que le corresponde a la fuerza pública es cuidar todo el debate democrático, independientemente de quién dijo qué. Si la fuerza pública se pone en labores de seleccionar lo que le gusta y lo que no le gusta del debate democrático, si además de manera temeraria le pone una etiqueta, si además lo configuran como blancos de inteligencia, estamos hablando de prácticas que son propias de un régimen autoritario. Cuando uno va a ver los países del mundo donde el ejército se da esas licencias, uno solo tiene regímenes autoritarios. Y de aquí que sea tan importante que si no es por la acción del gobierno, por lo menos que éticamente exista un planteamiento social de que a esto hay que ponerle fin. ¿Sí? Hay que ponerle fin. No es normal que espíen a la prensa, aun cuando muchos periodistas hayan sido espiados por décadas. Y esto es algo que yo he planteado durante el día de hoy que me preocupa mucho, y es en el listado de periodistas perfilados hay unos de larga trayectoria que han sido espiados en el pasado, pero también hay un puñado muy importante de periodistas jóvenes. Y esto es grave. Hay periodistas que están entrando en este terreno y ya están entrando con este tipo de restricciones y de perfilamientos. Sí, mire, Pedro, tal vez una inquietud final es sobre esto que usted dice que me parece muy valioso, que lo que llaman es ese perfilamiento, esa estigmatización, que también la mencionaba hoy la Comisión de la Verdad. El padre de Ru decía algo parecido, que además esa estigmatización, lo plantea usted, lo plantea María Alejandra, pues pone en riesgo la vida de estos periodistas. Ahí tal vez la pregunta, la reflexión final, ¿eso es una persecución política o usted cree que esto es algo absolutamente espontáneo de unos militares que dicen vamos a seguir a estos periodistas porque tenemos alguna duda de que o tengan fuentes con el enemigo, si se le puede llamar así, o conozcan a alguien que sea un objetivo realmente legalmente para perseguir, como por ejemplo un jefe guerrillero? Bueno, a ver, algo que hay que tener en cuenta es que estas listas de sospecha en el pasado han costado vidas, ¿no? Y creo que esa lista en unas manos equivocadas, en gente que delira y tiene mucha pasión y que se es capaz de usar la violencia porque cree que así va a convencer a los demás de sus ideas, puede hacer daño. Y esto ya nos ha costado vidas en el pasado. Ya nos ha costado vidas en el pasado, estigmatización. Nos acordábamos con María Alejandra, entre otras, de la famosa lista de la cuenta en Twitter del Ejército de los periodistas de oposición que así fueron tildados. Pues Pedro, un gusto haberlo tenido. Gracias de verdad y sobre todo gracias por esa labor que usted está cumpliendo, no solo de defender al gremio como un tema sindical, sino de defender tal vez el más sagrado de los principios, como es el de la libertad de expresión. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Roberto, María Alejandra. Adiós, Buenas Pedro, noches. gracias. Pedro Vaca, de la Fundación para la Libertad de Prensa. Nos quedan muchas preguntas. Vamos a hacer una pausa. María Alejandra, le propongo, yo sé que está corriendo. Claro que sí. Y en instantes volvemos porque tenemos más invitados en este, sin duda, que es uno de los grandes temas del día y de la semana. Ya regresamos. Seguimos en Sala de Prensa con María Alejandra Villamizar, con colegas. Acabamos de hablar con Pedro Vaca de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre este tema, pero María Alejandra, aquí subsiste algo que usted mencionaba y es el tema, mire, en redes estos temas despiertan una pasión de un lado y del otro, literal, de la derecha, de la izquierda, del centro, de ciudadanos absolutamente desprevenidos que pues interpretan lo que se dice, las denuncias que se hacen de una manera respetable, pero más allá de eso, todos nos dicen, muchos nos dicen, ¿por qué le pegan a una fuerza como es el ejército? Y es un poco volviendo al símil suyo del árbol. El llegar al fondo de un asunto de estos no implica socavar la estructura de algo tan importante como es la fuerza pública. Porque estas denuncias no se hacen en contra de la fuerza pública, se hacen porque hay irregularidades como se harían si se encontraran irregularidades en otra institución, como se ha develado en algún momento corrupción que pudo haber estado en la Fiscalía. Han salido fiscales, o sea, el fiscal anticorrupción, recordemos que está en la cárcel, es decir, a las instituciones les pasan esto. Cuando pasa con unos organismos de seguridad, el agravante que tiene no solamente es porque la tarea del ejército es justamente guardar la seguridad de los ciudadanos y es un pilar fundamental de la democracia, y porque la reiteración de estos casos, digamos, hacen cuenta de muchas preguntas que se quedan sin respuesta. Ese es el momento, digamos, de zozobra y de incertidumbre. Que hay que responder. Claro, porque es insuficiente siempre la respuesta institucional. No solamente, y uno entiende que el ministro tenga esa incomodidad al decir se tienen que agotar él tiene que ser formal, digamos, con los pasos, pero la ciudadanía necesita respuestas y no se trata de atacar al ejército y pensar además que los periodistas, que es otro, ya para terminar, es que somos intocables. Que tenemos corona. Los periodistas que cometen delitos, que se vinculan al crimen, van a la cárcel, tienen algún acto ilegal en sus vidas, van a la cárcel como cualquier ciudadano y tienen que hacerlo además. Y otro tema, María Alejandra, es el tema partidista, que todos dicen, no, es que quieren atacar a este gobierno. No, en todos los gobiernos, usted me corrige, ¿cuánto llevamos nosotros en este oficio? ¿30 años? Por lo menos. No. Usted un poquito menos, usted está muy chiquita todavía. No, como 26 sumo yo. Yo 31, 32 años, yo desde que tengo memoria como periodista recuerdo casos de chuzadas. Todos los gobiernos han tenido escándalos en algún momento de su administración de temas de chuzadas. Claro, así es. Todos. Bueno, vamos a hablar precisamente con un exministro de Defensa que lo hemos visto muy activo a lo largo de este fin de semana en redes sociales sobre este escándalo, defendiendo la institucionalidad y diciendo que no son todos. Saludo a esta hora de la noche al doctor Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, exembajador de Colombia ante el gobierno de Estados Unidos. Doctor Pinzón, un gusto saludarlo. Muy buenas noches, un gusto saludarlos y bueno, aquí estamos encantados de participar en esta conversación. No, una conversación, ministro, que queremos arrancar con usted en este segundo tramo, hablando de esto, de la institucionalidad. A usted le tocó enfrentar, y me acuerdo mucho charlas con usted como ministro, que decía, lo más doloroso para quienes defendemos la institucionalidad es tener que poner el dedo en la llaga en casos tan aburridores y tan hartos, perdóneme la expresión, como estos. Sí, hay que tener firmeza y hay que tomar decisiones. En eso no se puede uno equivocar y hay que ser estrictos y severos. Lo decía yo en este fin de semana, las Fuerzas Armadas son la columna vertebral, piedra angular de la nación y por supuesto cuando alguien las viola, las violenta, las abusa, requiere obviamente una disciplina estricta que mantenga precisamente esa institucionalidad que le da tanta importancia a la nación. A mí me tocó tramitar la ley 1621, que es la ley de inteligencia, en el año 2012. Y en esa ley está muy claro qué se puede y qué no se puede. Y lo que no se puede, pues está prohibido, tan simple como eso. No se puede hacer. Entonces, en eso quiero dejar ese mensaje muy claro y muy contundente que coincide con las decisiones que tomé en su momento y con mi manera de pensar y de ver estos temas frente al país. Sí he hecho una manifestación de preocupación de que hay personas que siempre son muy agresivas contra las Fuerzas Armadas, pero se les ve muy a gusto con criminales de lesa humanidad. Y eso creo que sigue siendo un debate que el país tiene que dar para poderse reconciliar. Aquí no puede seguir, digamos, existiendo esa sensación de que quienes
ganaron en el campo militar, quienes hicieron todos los esfuerzos para llevar a Colombia a un mejor estadio de paz, pues de una u otra manera reciben más presión y más, si se quiere, crítica, y en tanto personas que cometieron los peores delitos ahora se les presenta a veces incluso como abuelos bonachones. Yo creo que es importante buscar ese equilibrio, y con esto también quiero subrayar un punto. Para nada excusa la violación de la ley de ningún miembro de la fuerza pública esta situación, pero creo que es un contexto que hay que comentar. Contexto, exministro Pinzón, que ha generado mucha confusión, sobre todo en una fuerza pública que está permanentemente desafiada para ganar una guerra, así se llamaba antes, cuando estaba el conflicto muy vivo con las FARC, pero que permanentemente es la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra los grupos organizados, la guerra contra las BACRIM, contra el ELN. Pensar y decir y repetir e insistir en que hay gente civil en la legalidad que pareciera muy complacida, como lo acaba de decir usted, al estar y al compartir con personas, no sé si dijo usted terroristas, pero dijo, o personas que han estado en la ilegalidad, no significa... No, que cometieron crímenes de lesa humanidad. Perdón, que cometieron crímenes de lesa humanidad, bueno, criminales de lesa humanidad. Después de este debate es largo y no vamos a hacerlo aquí, pero no es justamente ese hilo, ese momento tan delgado, digamos, ese hilo tan delgado, el que puede darle pie a unos militares para decir, me parece que se acomoda a ese estándar, vamos a perseguirlo. Yo haría como dos reflexiones, María Alejandra. La primera, mire nomás este fin de semana, muerto un capitán del ejército en el departamento de Nariño, confrontando estructuras de las FARC o de lo que heredaron las FARC. En el Catatumbo, hoy muerto un cabo, precisamente haciendo eso. Y permanentemente, confrontaciones en el Cauca, se desmovilizó una estructura completa del ELN este mismo fin de semana. Estos no son temas teóricos. A las fuerzas militares y a la policía les ha tocado seguir enfrentando una realidad de complicaciones armadas, de conflictos en distintos lugares del territorio nacional, con muchas dificultades, si se quiere. Eso por un lado. Por el otro lado, yo lo he planteado eso no está en entredicho, no con, para que quede claro, digamos, eso que usted está diciendo, porque lo tenemos clarísimo, por supuesto. No, y usted, María Alejandra, que conoce de verdad estos temas de años y sabe que tiene todo mi respeto y consideración. Pero diría, esto es importante ponerlo en el contexto porque esto no es teórico, esto no es que aquí en Bogotá estamos básicamente en una ciudad europea y en el resto del país estamos en una confrontación. No, las Fuerzas Armadas y el país es uno solo y vive estos retos. El segundo tema que yo diría que es importante es, mire, nadie quiere regresar al pasado, nadie serio considera que deberíamos volver a vivir en el año 2012 o en el año 2008. Yo creo que la vida evoluciona, las cosas se dan como se dan y hay cosas que salen bien, otras que salen regular y otras que salen mal. Frente a estos temas, me refiero yo al asunto de darle a las Fuerzas Armadas una tranquilidad hacia adelante. Creo que es muy importante también que se busquen esos equilibrios. Por ejemplo, que la Comisión de la Verdad tenga personas que realmente entienden y participaron de los temas asociados a lo que hicieron las Fuerzas Armadas por años, o que las Cortes, de alguna manera, que están en este tema, pues tengan más personas que interpreten este tema. Esto no es para dar perdones ni facilitarle la vida a nadie, pero usted se imaginará que a mucha gente le cuesta pensar que hay personas que están indiciadas, metidas en la cárcel, y otras que cometieron graves delitos pues en la calle. Pero quiero volver al tema central de hoy, es este debate sobre la inteligencia, y yo en eso sí soy bastante taxativo. La ley de inteligencia deja muy claro lo que se puede y lo que no se puede, y si alguien hizo algo que no se puede, pues violó la ley, y si violó la ley le tiene que caer todo el peso de la justicia, por supuesto en un marco de debido proceso, no de solamente procesos mediáticos, y por el otro lado con presunción de inocencia, que son principios del derecho que son muy importantes en nuestra democracia para que pues todo se aclare y por supuesto lo que está mal se castigue. Sí, ministro, exministro Pinzón, tal vez una cosa final.
alguien decía que esto hacía parte de esas famosas guerras intestinas, guerras internas que hay en las fuerzas, que son un grupo de unos generales que se fueron con los que están hoy. Usted que estuvo por dentro, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tanto de fábula tiene eso? Que estos son viejas cuentas de cobro que se pasan entre unos y otros bandos, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, dentro de la fuerza pública. Quienes conocen a las Fuerzas Armadas dicen que esas guerras están desde Bolívar y Santander y que cada generación ha tenido su propia confrontación y gente que de alguna manera por aspiraciones, a veces legítimas, a veces unos aspiran a más de lo que les toca, algunos que tomaron grandes acciones militares y que fueron héroes, pues de una u otra manera se frustran cuando ven otros que quizá han ido por un camino menos difícil y más político, si se quiere. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas deben estar sujetas a la autoridad del comandante en jefe, que es el presidente de la República, que esté en ejercicio, y a las autoridades legítimas, y ahí es donde hay que tener un control efectivo, un direccionamiento claro y ser consciente de que estos debates y estas peleas están. Ahora, creo que algo de ese debate político se exacerbó en los últimos 3 o 4 años. Eso hay que ser realistas, porque lo vemos todos los días en los medios, y eso pues ha causado, yo creo que fricciones adicionales, dificultades adicionales que por supuesto no le convienen al país. El país necesita unas Fuerzas Armadas profesionales, concentradas, persiguiendo criminales, no importa cómo se llamen, si son las FARC, si son el Clan del Golfo o la estructura de microtráfico que esté haciendo daño, y por supuesto listas a defender el país de intenciones externas que demandan hacer una buena inteligencia y más bien entender bien los contextos, y sí lo digo, en lugar de andar buscando lo que no hay que buscar, donde no se debe buscar. Esa tal vez es la reflexión más importante, que busquen donde es y no donde no toca. Doctor Pinzón, un gusto como siempre saludarlo. Gracias por acompañarnos. Hombre, un saludo muy especial para usted y para María Alejandra. Me encanta haber compartido con ustedes hoy. Gracias. Juan Carlos Pinzón es ministro de la Defensa. Gracias, esa frase final tal vez es la clave, que busquen donde es y no donde no toca. Pues sí, pero eso es obvio. Es decir, sí, pero si fuera obvio no pasaba. Es que lo que indigna es que pasa. No, y de acuerdo con todo lo que dice. Es que es muy formal y es muy, digamos, es muy correcto ese discurso. El discurso es correcto. Estamos ante la pregunta, entonces, claro, el que viola, el que se sale de lo que está en la ley, pues la viola. Está violando la ley. ¿Pero por qué violan la ley los militares? O sea, la pregunta es, ¿esos señores que hacen esos seguimientos la violan y violamos la ley? Es que ese es el... Perdón que lo digan digamos, esos términos tan coloquiales, pero es un poco bueno, lo que sigue estando en el debate. Una nueva pausa y en instantes hablamos con otro periodista de los llamados perfilados, uno que se ha recorrido el país contando el conflicto armado. Volvemos en instantes. Regresamos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol ahora. María Alejandra, ¿cuántos son los perfilados? 130, habla la revista Semana de 130 personas en total. En total de lo que la información de la revista, en poder de la revista, no se sabe si sean más. Exacto. Estábamos viendo en la lista que hay directores de ONGs, hay dirigentes políticos, y el grueso es de periodistas. Y tal vez lo decía Pedro Vaca al comienzo del programa, llama la atención, María Alejandra, que así como hay curtidos reporteros que uno dice, casi que uno diría, es obvio que estén ahí porque han estado al frente cubriendo estos temas de conflicto armado, pero también hay gente muy joven, de medios internacionales y de portales de todo el país. Sí, de medios nuevos, de nuevo periodismo, digamos, que se ha además volteado su interés sobre todo en temas de paz, pacifista, yo no sé si pacifista está, pero sí está rutas del conflicto y otros periodistas jóvenes que se han interesado por entender el tema del proceso de paz, y es natural, ¿no? Estábamos metidos durante más de 8 años en uno de los procesos nacionales más controvertidos y más, para mucha gente, más complejos de entender para la prensa. Así que... Uno de esos periodistas
es Andrés Cardona. Él es fotógrafo, documental, ha trabajado precisamente, como lo dice María Alejandra, documentando temas que tienen que ver con la guerra en Colombia, con el conflicto, con el narcotráfico, temas ambientales, que son temas fundamentales. Es muy joven Andrés Cardona, pero su juventud no ha sido un obstáculo para que sus publicaciones, oigan esto, han estado en diarios como el New York Times, Washington Post, la revista Vogue, The Telegraph, medios de Europa. Andrés, un gusto saludarlo. Igualmente, Juan Roberto, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estoy para lo que necesiten. Andrés Cardona Cruz, ¿cuántos años tiene usted, Andrés? Tengo 31 años. Muy joven. ¿Cuánto lleva en esto? ¿Cuánto lleva haciendo esos trabajos especiales sobre el conflicto, documentándolo con su cámara fotográfica? Ya voy a completar aproximadamente 8 años trabajando en temas de conflicto. Mis primeros trabajos fueron en campamentos de la exguerrilla de las FARC. ¿Cómo logra entrar? ¿A publicar? No, a esos sitios. ¿Cómo logra llegar a unos sitios tan complejos? Bueno, en realidad yo pienso que primero yo estuve radicado un tiempo en el sur del país y estos grupos ilegales pues tienen conexiones con personas de la vida cotidiana y también pues de un tiempo para acá ya se volvió muy fácil por el tema de las redes sociales. Prácticamente muchas de los accesos se conseguían a través de las redes sociales. Sí, pero generalmente es logrando hacer contactos con personas que conocen o que tienen de alguna manera algún vínculo con estos grupos. Pues son normalmente las fuentes, ¿no? Son épocas, además, Andrés, en las que usted llegó, que eran unas épocas del conflicto, algunos ya, digamos, el coletazo final, pero el arranque del proceso de paz. ¿Usted siente que este perfilamiento y este escándalo surge a través o a raíz de la inquietud que pueda surgir en los militares por el cubrimiento en asuntos de paz y directamente de estos temas de guerra que usted ha conocido de cerca? Yo creo que indudablemente tiene que ver con esto, sobre todo porque de alguna manera en el tiempo que llevo pues he tenido la posibilidad de recorrer muchas de las zonas de Colombia, desde la Guajira hasta la mucha parte del Amazonas, hasta el borde del Chiribiquete, viendo todo lo que está pasando con el narcotráfico y la deforestación. Y indudablemente pues tener este tipo de contactos acarrea ciertas consecuencias que en esta situación pues uno dice no debería ser, ¿no? Lo que está pasando, esto de los perfilamientos y las interceptaciones que le han hecho o que nos han hecho, pues simplemente deja un mal sabor y sobre todo una gran duda sobre si en realidad hay garantías para la libertad de prensa en este país y para sobre todo ejercer esta labor que es tan importante de informar, de no estar alineado a ninguna política, de no estar alineado a ningún gobierno y sobre todo de llevar esta información fuera de Colombia, que es parte como de mi trabajo y es hacer trabajos que se vean en este país pero que también lo conozcan en otros lugares del mundo. Sí, Andrés, la pregunta que le hice anteriormente, que cómo entraba a la zona, muchos la pueden interpretar y hasta razón pueden tener de que casi que es una pregunta que estigmatiza, como dando a entender que usted entra porque tiene connivencia con grupos ilegales en esa zona. La pregunta va a eso, ¿usted de dónde es? ¿Usted es del Caquetá? Yo soy del Caquetá, sí, pero es una visión errada, estigmatizar a la gente por donde vive. Es que ¿sí? por eso se lo pregunto y perdón, le redondeo la pregunta. ¿Cómo es para un periodista joven, un pelado como usted, pilo, juicioso, riguroso, que además es de una región donde al que hace un trabajo periodístico riguroso lo empiezan a estigmatizar? ¿Cómo es ejercer el oficio? Bueno, durante todo este tiempo yo he tenido varios impases. El año pasado, por ejemplo, tuve una amenaza directa también por temas de información que uno puede manejar por el tema del medio. Me di cuenta que prácticamente venía de una entidad del gobierno, pero que en realidad pues son como gajes del oficio, ¿no? Uno entiende que entrar a estas zonas y entrar con grupos y hacer fotografías de grupos ilegales lo puede uno estigmatizar, pero en realidad lo que uno
lo que yo tengo presente es que yo estoy haciendo una labor, estoy documentando algo importante para el país, estoy aportando a la historia, y eso está por encima de cualquier situación a la cual yo me pueda enfrentar, y soy consciente de eso, ¿no? Lo que yo he hecho es prepararme para hacer esto, prepararme con cursos de seguridad, con primeros auxilios, con sistemas de protección en campo para cuando ejerza mi profesión y para que cuando esté en mi vida cotidiana, pues simplemente tomar todas las medidas de seguridad personal que pueda. Y sin embargo, pues he tenido muchos impases, ¿no? Yo simplemente lo tomo con mucha calma, pero ya en este momento sí ya pienso que es como que estoy desbordado con todo lo que está pasando, sobre todo porque yo vivo en una zona donde el conflicto armado en realidad es muy fuerte, todavía está volviendo el tema del conflicto armado a esta zona, y ver mi fotografía expuesta con mi nombre, con mi profesión, con el lugar donde vivo, pues simplemente me puedo volver un blanco de cualquier tipo de vulneración, pues, de mis derechos y de mi seguridad y de mi vida. Sí, Andrés, ¿qué trabajo está programando, digamos, sin que nos lo revele en su contenido, pero está programando algún trabajo de campo y siente que puede, después de esto, ir con libertad, con tranquilidad? ¿Qué quiere, digamos, que pase después de verse involucrado en este episodio? Bueno, yo estoy terminando, ya acabo de terminar hoy mismo un encargo para The Washington Post que espero que se publique esta semana. Y frente a lo que pasó, pues simplemente me quedan muchas dudas sobre todo si uno puede volver a confiar en las fuerzas militares, quién va a resarcir este daño, quién va a responder. Y también me queda mucha responsabilidad en términos de seguridad, en términos de qué riesgos voy a seguir corriendo y hacia dónde puedo seguir trabajando. Inclusive estoy pensando posiblemente en el exilio si esto se complica más de lo que ya está complicado, porque ya siento que mi teléfono tiene como indicios de que está chuzado todavía, mis redes sociales he tenido problemas con mis llamadas. Entonces, no sé si todavía está pasando, pero lo que dejó esto es que acarrea una gran responsabilidad frente a lo que significa hacer periodismo y sobre todo hacia dónde seguir. Yo sigo firmemente con que esta es mi labor, no voy a parar de hacerla, pero tengo que tomar otras medidas distintas a las que estoy haciendo hasta ahora. Pues Andrés, antes que nada, más que despedirlo, es darle las gracias por tener la valentía de contarnos, de hablar con María Alejandra, conmigo y con los televidentes de Sala de Prensa de Noticias Caracol, de contar, repito, un hombre tan joven, tan pilo, que tiene un trabajo valioso, que, como dice el banner, el drama de un reportero perfilado, pues queda en evidencia con usted, así como con María Alejandra, que también hizo parte de esa lista. Andrés, gracias por estar con nosotros, un abrazo. Muchas gracias a ustedes y bueno, aquí estoy para cualquier cosa que necesiten. Adiós, Andrés, gracias, hasta luego. Sí, ese es el perfil de esos jóvenes, de los que usted mencionaba. Pero fíjese que son 30 años, son 8 años de trabajo, claro, sí, más o menos saliendo de la universidad, empiezan a los 22, 23 años, tienen además un mundo global, un mundo mucho más globalizado en su cabeza, que tienen los contactos de todos los medios internacionales, porque la realidad no termina en el Caquetá. Es muy interesante que se sienta este contraste entre quienes estamos aquí en el estudio, en quienes estamos de alguna manera por los tiempos, por los años un poco más curtidos en esto, y quienes están empezando en esa tarea o llevan una tarea tan valiente fuera de Bogotá, porque todos estos ejercicios periodísticos de terreno es donde realmente están en cercanía, además de los grupos armados, que pueden interpretar esto como una patente de corso para cualquier cosa. Lo decía, repito, la Comisión Hoy de la Verdad, que esto en muchos años en el pasado han sido patente de corso para que los violentos digan a este hay que atacarlo porque este es o de un lado o del otro. María Alejandra, no me puedo porque la distancia no le da, pero le doy un abrazo solidario. Muchas gracias, Juan Roberto, y así lo he sentido de Noticias Caracol, de todos los colegas. Sí, muchas gracias, aquí he estado y aquí estoy, ahí vamos a seguir, aquí no pasa nada, no cambia nada. Y aquí seguimos haciendo periodismo, que es lo que sabemos hacer. Eso es lo que sabemos hacer, así es. María Alejandra, gracias a ustedes, muy amables. Los dejamos con signo pesos. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora.